Hola, hola gente que quiere a la gente, saludos desde la sede educativa La Voluntad de Dios. Hoy estamos con nuestros estudiantes de esta sede. Vamos a organizar, hoy vamos a tener con ellos la cena navideña. Pues hoy vamos a tener un compartir donde pues cada uno de ellos se van a expresar, van a hablar de su experiencia, de cómo se sintieron en este año escolar 2025, y también vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios para que el próximo año 2026 nos regale muchas bendiciones a cada uno de ellos y también a la sede educativa. Aquí, como pueden ver, aquí están todos los niños que estudian en esta sede educativa. Pues yo les puedo enfocar, como pueden ver, está la mayoría de los niños, de los estudiantes que forman parte de la sede educativa La Voluntad de Dios. Ellos ya están esperando ese compartir, esa cena que van a tomar en el día de hoy. También pueden ver a los profesores, esos profesores comprometidos, compartiendo con ellos el día de hoy, en esta Navidad 2024-2025. Hola niños, pueden ver estos son los niños que tenemos el día de hoy. Hola, saluden. Y por esta parte están los niños. A ver, saluda a la cámara. A ver, ya ahí. Hoy vamos a tener este compartir muy especial con cada uno de ellos. Pues aquí hay niños que saludos, hay niños que también vinieron el día de hoy con, a ver, saludos, ahí vinieron acudientes para compartir este momento especial que los profesores les tienen preparado en el día de hoy. Es importante pues, resaltarle y mencionarle que la sede educativa La Voluntad de Dios queda en el municipio de Maicao, departamento de La Guajira, República de Colombia. Hasta el año 2024 solo se ofrecía una atención de preescolar al grado quinto. Gracias a Dios en el 2025 hoy podemos decir que los niños han tenido esa fortuna de recibir sus clases, de estudiar aquí mismo desde preescolar hasta el grado noveno. Por eso que la población actual de los niños guayú que estudian en esta sede educativa en la zona rural de Maicao, para el 2024 tenemos una matrícula, una población de 644 niños. Pues este año 2024 pues vamos a tener el primer grado de noveno. Vamos a tener un grupo de niños que van a terminar esta básica secundaria para pasar a la educación de media, para cursar el grado décimo, y otro grupo pues que también son de la comunidad, que ellos anteriormente veían, se les dificultaba estudiar, se les dificultaba dirigirse hasta Maicao, que es donde queda la institución más cercana para poder estudiar todos los niveles de educación completos. Pues en este caso pues hay niños que siempre han estado en la comunidad, pero que nunca habían tenido la oportunidad de poder cursar sus estudios. Para el 2026, con el favor de Dios y con la ayuda de Dios, en la sede educativa La Voluntad de Dios vamos a tener un grupo de niños de grado décimo, asimismo vamos a tener otro grupo de estudiantes de grado décimo. Todo gracias a Dios, gracias al apoyo de cada uno de los padres de familia.
Como pueden ver, aquí tenemos una infraestructura. Pues estas infraestructuras que ven aquí, pues estos espacios fueron construidos por los padres de familia. Este es un almacén. Anteriormente funcionaba como la cocina, pero ahora funciona como almacén de madera hecho por los mismos padres de familia. Pues en este espacio ustedes pueden ver, ese espacio de barro es la cocina, es donde se les preparan los alimentos a los niños. Pues aquí, como pueden ver, esta enramada que está aquí es donde los niños pues reciben sus alimentos. De pronto algunos comen en su salón porque no contamos con ese comedor donde con las mesas y las sillas necesarias para ellos sentarse y poder recibir sus alimentos. Pues en esta Navidad nosotros le estamos inicio de Navidad para muchos. Pues aquí en la sede educativa La Voluntad de Dios ya llevamos ya una semana hablándole a los niños de la Navidad, porque en el 2025 ellos se van, salen de vacaciones muy temprano. Pues algunos les favorece, pues a otros no. Es por eso que los niños empezaron a decorar sus salones. Como pueden ver, estoy en el salón de grado cuarto. Pues ellos decoraron su salón, como pueden ver, la temática de Navidad. Y también aquí afuera es donde hay un espacio que ellos mismos decoraron para que las personas que llegan a visitar pues se puedan tomar sus fotos. Aquí pueden ver, esta es la cocina, donde se le prepara esos alimentos a los niños. Yo les voy a mostrar un poco de manera más cercana para que ustedes puedan detallar cómo son los salones de los niños que estudian la sede de La Voluntad de Dios. Como pueden ver, estos son los salones hechos por los padres de familia. Pues aquí así están estos salones en que ustedes pueden evidenciar en el día de hoy. Pues allá también podemos ver la maestra de grado preescolar. Pues hoy es un día muy especial tanto para los niños como para nosotros los profesores, porque vamos a enseñarle a los niños a disfrutar de esta Navidad, la importancia de la Navidad. La Navidad no solamente se disfruta en la cultura occidental, sino también nosotros como wayú, como parte de la población indígena, nosotros también desde diferentes contextos disfrutamos de esta Navidad. Pues hoy nuestros niños están felices porque le estamos diciendo que estamos en este espíritu de la Navidad, que lógicamente es un momento de compartir en familia, es un momento de valorar a los seres queridos, es un momento pues donde es importante estar unidos, estar en paz con uno mismo en primer lugar y también con los seres queridos. Pues aquí estamos en el salón de grado séptimo. Pues gracias a Dios contamos con panel solar, como pueden ver, vemos las luces, contamos con panel solar. Aquí no hay señal de internet ni para llamadas, pero contamos con este panel solar. Es por eso que aquí pueden ver las luces. No sé si ustedes pueden evidenciar, pues allí se ven las luces. Los de grado séptimo, ellos trabajaron con manualidades y construyeron hicieron estas estrellas, como que ustedes en este momento pueden evidenciar en su salón. Pues estos son los salones que tenemos. Estos son los espacios donde nuestros niños reciben sus actividades, sus clases. Pues en este momento estamos en el salón de grado quinto. En el grado quinto, pues ustedes se preguntarán, pero ¿dónde están los pupitres? Las sillas y los pupitres, las pocas sillas y los pocos pupitres que tenemos. Pues aquí pueden ver pupitres, en cualquier momento lo van a recoger porque allá en ese espacio hay niños que aún no tienen pupitre. Pues, nosotros, como les dije, nosotros tenemos una población de 640 niños, pero solo contamos con 200 pupitres. ¿Qué hacemos con el resto de los niños? Pues le estamos diciendo a los niños que le colaboran sus compañeros y en cada pupitre se sientan 2 niños. Pero esto no es una limitación, no es el deber ser, pero no es una limitación para los niños, para asistir,